Transmisión Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensa. Nuestro invitado para esta noche es el abogado Gregorio Goyo Graterol, presidente de Primero Justicia en el Estado de Falcón. Goyo, bienvenido una vez más a Punto Fijo de Opinión, a Falconía, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Henry. Buenas noches a todos, particularmente a los que laboran acá en primer lugar y a toda la audiencia y a todos los que observan y ven este programa en Paraguaná y en todo el estado donde llegan sí. el alcance de la mucho tiempo en estación. política, empezaste de jovencito en la política. De chiquitico. ¿Qué te dice tu olfato hoy en relación a lo que está pasando en Venezuela, políticamente hablando? Y especialmente, bueno, los dos extremos, con relación al gobierno y con relación a la oposición como tal. Bueno, yo pienso que en este momento el país, cosa que tampoco es novedosa, porque hemos vivido momentos similares en estos 23 años de historia de desgobierno. 24 años. 24 años de pseudo revolución. Ha habido momentos donde todo parecía propicio para un cambio en el país. Yo veo que hoy en este momento nuevamente esas circunstancias están allí plasmadas, que hay condiciones para que se promueva y se concrete un cambio en el país, con el agravante para el régimen, ¿verdad?, de que la situación económica, política y social es mucho peor de lo que fue en los años anteriores. Es decir, yo creo que en este momento hay un caldo de cultivo, sí, donde se conjugan esa crisis con elementos muy importantes, muy determinantes, una crisis económica que ha causado una recesión, ¿verdad?, que ha arruinado la industria, que ha impactado negativamente en el comercio, que ha generado una hiperinflación, que ha generado una pobreza inmensa en Venezuela. Como nunca antes. Como nunca antes. Entonces, una situación social que no, yo no la denomino ni siquiera crisis, sino una decadencia, donde todo se traduce en una inmensa corrupción que ha deteriorado las instituciones, las bases de la propia sociedad, donde Venezuela se ha convertido en una industria de corrupción y de desmanes, donde de distintas formas de latrocinio, que ha permitido que una élite muy pequeña de políticos de este país se enriquezcan mientras en el Estado, mientras la nación que está compuesta por los venezolanos, viven los momentos más tristes de toda la historia. Y lo otro es, por supuesto, la crisis política. Ajá, pero ¿por qué la crisis política? Porque yo siento que realmente Venezuela hoy está siendo presionada por distintos factores, y yo siento que esta es la hora de una gran definición, donde la opinión pública, la gente, el pueblo, los ciudadanos tienen la palabra para decidir el destino del país. Ahora, Goyo, ¿por qué la decadencia? ¿Por qué el venezolano permitió llegar a los extremos en los que estamos hoy? ¿Por qué la decadencia? Bueno, lo primero que hay que distinguir es que la decadencia para mí es una fase superior de la crisis. Cualquier sí, país, por eso te cualquier digo. país, la decadencia la vivió Sodoma y Gomorra en la Biblia, que nos cuentan todo aquello, ¿no? Porque habían cometido todo tipo de pecados y no se encontraba en esas regiones una sola persona que Dios dijera: este está libre de pecado y este lo podemos salvar. Bueno, en Venezuela... Pero sí hubo Lot, sí, claro, por la supuesto. esposa y los hijos bueno, de Lot. en Venezuela La tenemos una sociedad, un estado
sodomático, donde se están cometiendo los más grandes crímenes contra la sociedad, contra los derechos humanos, la corrupción. Yo voy aquí a tomar unas palabras de Rafael Simón Jiménez, que decía en estos días que en Venezuela no hay unos hechos de corrupción aislados. Tenemos un sistema corrupto donde roban desde la más alta esfera del poder. Hay corrupción en la presidencia, hay corrupción en los ministros, hay corrupción en los institutos autónomos, hay corrupción en las gobernaciones de Estado, roban los alcaldes, roban los diputados, o sea, todo un sistema de corrupción en el país que más allá de las virtudes y las condiciones ciudadanas de cualquiera que desempeñe un cargo en ese momento, lo cierto es que hay toda una situación de impunidad que los motiva a robar. En Venezuela, cualquiera que lleve un cargo público, si tiene una fiscalía que no funciona, porque solamente se encarga de perseguir políticamente a la disidencia y no imputa a quienes realmente están incursos en actos de corrupción. Oye, pero cualquiera pudiera decir, bueno, que el fiscal Tarek William Saab está acusando a la gente de la trama de corrupción. Ya voy para allá. Pero entonces, cuando tienes un sistema donde el 90% de los casos, cualquiera que los delitos que tú escojas, el 90%, 93% de los casos quedan impunes, ¿verdad? Porque no hay justicia, porque la fiscalía no funciona, porque los tribunales no funcionan, porque las contralorías no funcionan. En Venezuela se sabe que existe el contralor cuando sale a inhabilitar políticamente a una persona. Y sabemos que hay fiscal, que la fiscalía cuando ocurren casos donde la fiscalía tiene interés político en perseguirlo. Estos casos de corrupción que hemos visto ahora en el país, bueno, esos son casos que no se está descubriendo el agua tibia. Por los montos, por supuesto, han escandalizado en el país, pero que no son 3.000 millones de dólares que se han perdido. Aquí en este país se han estado denunciando casos de los propios ministros que han mostrado diferencia con el gobierno, casos de corrupción por el orden de 700.000 millones de dólares que se perdieron en Cadivi, en el Fonden, en todas las formas de corrupción que conocemos, con los contratos de obras públicas que no se realizaron, todas las manifestaciones de corrupción, de delitos que se cometen a través de los organismos públicos, comprometen recursos por el orden de más de 700.000 millones de dólares. ¿Dónde está, por ejemplo, dónde están los culpables de los que estafaron este Estado con el tema del acueducto bolivariano? ¿Dónde están los responsables de este elefante rojo que es, por ejemplo, el parque eólico de Los Taques? ¿Dónde están los culpables de toda la corrupción con todo aquello que se denominó los proyectos de desarrollo endógeno en la costa oriental del estado Falcón, también acá en Paraguaná con proyectos de mataderos, receptoras de leche, proyectos para la explotación de la producción de la sábila, es decir, una cantidad de proyectos hacia Occidente también que tienen que ver con la minería, sí. Todo lo que tiene que ver con proyectos de producción, ¿verdad? Que no se construyeron a medias y todo eso se ha perdido. Ahora, oye, ¿y por qué? Esto sin meter, óyeme, sí. Discúlpame, y Paraguaná es un buen ejemplo para eso. La cantidad de divisas que se asignaron a muchos personeros del gobierno, que bueno, esas divisas nuestras hoy no están aquí, sí. Ni siquiera se invirtieron acá, sino que están en Estados Unidos porque se las llevaron también. Sí. Ahora, Goyo, en el caso de ejemplo del acueducto bolivariano, ustedes como diputados, tú el Cirit, elevaron sus voces varias veces en el seno de la Asamblea Nacional, claro, denunciando esas cuestiones. Incluso ustedes llevaron hasta instancias jurisdiccionales claro, esas denuncias, y diputados regionales también, entre ellos tu hermano, Chente Graterol, sí, también. Claro. ¿Por qué en ese entonces no prosperaron y por qué prosperan estos hechos de corrupción ahora con PDVSA, la CBG, la cuestión? ¿Por qué ahora sí, por qué anteriormente no? En esos posibles casos de presunta corrupción. Bueno, en aquel momento yo creo que como en el gobierno tiene interés en tapar algunos hechos de corrupción. Bueno, aquello fue cuando el gobierno de Chávez, ¿no? Probablemente. Y también con Maduro, varios de esos. No, el acueducto con Chávez. Claro. Pero, por ejemplo, aquí, ¿cuántas veces no han estafado a la gente del occidente de Falcón con el tema del hospital de Dajuro? La ministra Saer,
que se llevó todo el dinero aquel del Ministerio de Salud, todo lo que ocurrió con Rotondaro en el Ministerio en el Seguro Social, que se llevaron el dinero de los pensionados, de los asegurados, de la salud de este país. Entonces, claro, el gobierno ha tenido momentos donde les conviene encubrir todos estos casos y ha habido momentos donde hay enfrentamientos internos que más por razones políticas ahora se están tomando algunas decisiones y no porque se hayan cometido, como se han cometido, actos de corrupción. Aquí lo que hay, a mi juicio, es una gran rebatiña para ver quién se queda con el botín, pero además hay razones de tipo político para generar la sensación de que hay una lucha contra la corrupción, cuando la verdad verdadera es que ha habido una enorme corrupción en el país a nivel de todas las instancias. Debemos hacer el corte comercial, pero de hecho, llevo 3 semanas haciendo la pregunta a mis invitados. Estos hechos de corrupción, se dice que Maduro es el que está combatiendo la corrupción. ¿Hunden al gobierno más de lo que está hundido? Por el contrario, le lavan el rostro al gobierno de Nicolás Maduro. Brevemente, para ir al corte comercial. Bueno, que yo creo que esto, por supuesto que perjudica muchísimo al gobierno. ¿Lo perjudica? Y todas sus expectativas de cara al proceso electoral. Sin embargo, debemos decir, esto es una especie de DACazo. Tú te debes acordar cuando en el DACazo se hicieron con recursos ajenos, con todos aquellos artículos de línea blanca, juguetes y cosas, después salieron a regalarlos. Y entonces hubo como, atenuaron un poco aquel impacto que hubo contra la empresa privada. Lo que se está buscando en este momento es ver cómo se hacen de unos recursos para que digamos en la víspera de un proceso electoral salir a regalar el dinero a toda la gente para ver cómo compran los votos que no consiguen por la vía del convencimiento y del apoyo del país. Hacemos el corte comercial, al regreso continuaremos conversando con el abogado Gregorio Goyo Graterol, presidente de Primero Justicia en el Estado de Falcón. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Padre todo me enseñó. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor.
Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con el abogado Gregorio Goyo Graterol, presidente de Primero Justicia en el Estado de Falcón. Ahora, Goyo, el gobierno ha venido en los últimos meses, digamos que como negándose a continuar con el diálogo, en el cual la oposición siempre ha tenido mucha esperanza, esperanza en que se habiliten a los Que retomen. a candidatos inhabilitados, en fin, pero ellos a raíz de que no se, de que, aunque estos días me decía, creo que era el propio Jorge Luis quien me decía eso, Jorge Luis Ruiz, pero el gobierno ha dicho que no han bajado, como no han bajado los recursos, creo que eran 3.000 millones de dólares que fueron aprobados, que iban a ser manejados por las Naciones Unidas, el gobierno ha dicho, bueno, que no se va a sentar cuando no se les cumple, ¿no? Con relación a esta olla de corrupción que se ha descubierto últimamente, que ha salido a la luz pública. O sea, ¿cómo queda el discurso del gobierno entonces? Tomando en cuenta que hay recursos aparentemente hay recursos, aparentemente no hay recursos, y por el otro lado, pues el gobierno dice que no se va a sentar porque no le han bajado esos 3.000 millones de dólares. ¿Cómo queda el discurso del gobierno allí? Bueno, primero no hubo un compromiso para, digamos, entregarle esos recursos al propio gobierno, sino para que la ONU, ¿verdad?, desarrollara a través de un conjunto de obras preestablecidas en un presupuesto se empezaran a ejecutar esos recursos. Ahora, lo mejor que le pudo haber pasado al país era que estos señores se adueñaran de estos 3.000 millones de dólares, porque no hubieran sido 3.000 los que se hubieran robado, a lo mejor se hubieran robado los mismos, los 6.000 millones de dólares, porque es que lo que hay, te repito, es una gran corrupción en el país. No hay Contraloría. Yo creo que, bueno, vamos a ver qué pasa con México. Escuché hace días algunos voceros del gobierno proponiendo que nuevamente se retome el diálogo. Y yo creo que es importante la negociación para que tengamos unas decisiones tomadas sobre las elecciones, sobre las habilitaciones, sobre la presencia de los organismos internacionales, para que tengamos unas elecciones transparentes y que se cumplan las leyes de la República y que se respeten los resultados. Esto va a ser fundamental para que podamos tener un país donde podamos recuperar la democracia y donde tengamos instituciones que verdaderamente funcionen. Ahora, de toda esa negociación va a depender de que efectivamente se hagan los desembolsos de esa decisión que hubo en México el año pasado y que puedan tomarse decisiones a través de la ONU, en este caso, para desarrollar obras que tengan que ver con la salud, con la educación, con los servicios públicos, que logremos atenuar la situación que está viviendo el país en cada una de estas áreas. El país está devastado. Tenemos una gran misión por delante. La reconstrucción moral del país es fundamental, mucho más que la reconstrucción moral, porque la economía la vamos a recuperar, la economía va a rebotar y Venezuela, una vez que se reactive la economía, la industria, el comercio y todas las áreas de la economía, vamos a generar empleos bien productivos, bien remunerados, con seguridad social, la gente podrá tener ingresos que no los tiene en este momento, se podrá liquidar la inflación, ¿verdad? Y todo este desastre de la economía que hay en el país, pero la reconstrucción moral del país ¿Y de qué manera, va a ser mucho más difícil de qué y manera, de más larga duración. ¿De qué manera la reconstrucción, Goyo? Yo la otra vez entrevistaba aquí a la última entrevista que le hice a Eliezer Silit. Él hablaba de que el país hay que reconstruirlo, hay que sacarlo adelante, pero para ello debe haber borrón y cuenta nueva con relación a lo hecho por este gobierno. ¿No estás de acuerdo con eso? Bueno, yo creo que las cosas... Tú sabes que hay gente que ve la política en blanco y negro. Y yo creo que, como dice una canción, la vida no es en blanco y negro, sino la vida es de colores. Así es la política. La política no la podemos ver siempre en blanco y negro. Yo creo que hay que ver los matices. Yo creo que hay que, aunque se pueda señalar con certeza de que hay muy poco que rescatar en esta gestión, yo creo que es necesario hacer una evaluación exhaustiva de todo un inventario de lo que tenemos en el país y cómo vamos a avanzar. Yo, por ejemplo, y la cuantificación que se ha hecho del daño. ¿El inventario de qué? ¿De lo que ha hecho el gobierno? No, de toda la situación económica del país, la que tenemos en este momento, sea producto del gobierno o de toda la dinámica del país en los últimos 30, 40, 50 años. ¿Qué es lo que tenemos como país? Hay quienes dicen que para recuperar, por ejemplo, la industria de producción de alimentos en el país, que es fundamental para autoabastecernos, se necesitan cerca de 40.000 millones de dólares. ¿De dónde los va a tener si no es
si no es accediendo al crédito público a nivel internacional. Sí. Hay quienes dicen que recuperar la industria Eso petrolera, es potestad en todo caso del sector privado, ¿no? público y privado, público y privado. El- Sí, ¿y el sector público cuál sería el papel del sector público allí? Bueno, tramitar, por ejemplo, tenemos que ir al Fondo Monetario Internacional, ok. al Banco Industrial, al Banco de Desarrollo, a todos los organismos internacionales. Oye, Ahora bien, esas, recuperar la industria. pero esas miles de industrias que cerraron en el país, miles de industrias, me imagino que esa capacidad instalada permanece allí todavía, al menos un 50% de esa capacidad instalada. Bueno, algunas han entrado en obsolescencia porque no han renovado, Sí, sí. no ha habido reemplazamiento de Equipos, equipos, de maquinarias. La industria ha sufrido, no es que está paralizada su Sí. capacidad instalada, Sí, es que están dañados también. Sí, pero me refiero a las que se fueron, las industrias Claro. que se fueron del país. Ahora, bueno, reactivar la industria de alimentos para que la gente tenga alimentos en su casa y a precios razonables, ¿verdad? Se necesitan por lo menos 40 mil millones de dólares. Eso es lo que dicen lo que estiman los técnicos en esta materia. Para recuperar la industria petrolera, hay quienes señalan que para recuperar nuestra refinería y toda la industria petrolera aguas abajo, ¿verdad? De la producción y todo lo que es la refinación para la obtención de nuestro combustible, se requieren no menos de 100 mil millones de dólares Oye, para poder reactivar la industria petrolera, que es la que genera en Venezuela todavía Sí. el 90% de Oye, nuestra en divisa. una oportunidad entrevisté hace unos años atrás, entrevisté a Irán Gaviria, Gracias, amigo. el hombre de Puente, y fue diputado de la Asamblea Nacional Claro, y amigo. conoció de la parte de la cuestión agrícola, y en ese entonces estaba fuerte la cuestión de la alimentación, no habían productos en Venezuela. Y yo, ante mi pregunta de que en cuánto tiempo nos recuperaríamos, él como hombre de siembra, como hombre del campo, dijo, en un año nos recuperamos. En un año tenemos para autoabastecernos nosotros, o sea, contando con que la siembra se produzca, la cosecha se produzca en el Claro, lapso de un año. Irán tiene una gran autoridad en esta materia, yo soy incapaz de rebatirlo acá. Supongo que él está contando ese tiempo a partir de que llegue el Sí, dinero. pero eso hace años, ¿no? Sí, Eso hace en unos el momento 5 o que 6 años atrás. Es que en el momento que llegue el dinero fresco, digamos, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, por supuesto que tú, ejecutando esos recursos y haciéndolo con todo el asesoramiento técnico, con todo el financiamiento para que los productores del campo, los grandes productores, los pequeños productores, empiecen a desarrollar toda su faena y finalmente tener todas esas cosechas y colocarlas en el mercado, seguramente llevará, como lo dice Irán, 1 año, 2 años, pero lo cierto es que eso, la economía, te repito, la vamos a recuperar con un plan claro de producción nacional, de estímulo a la industria, de control de la moneda, para que no siga este desastre en escala donde la moneda, la devaluación Control es cada vez cambiario. mayor. Dime. Control cambiario. No, el control es el que más nos ha hecho daño. Por eso, 19, por eso, 20 años de control. Por eso te digo. En Venezuela lo que más le ha hecho daño a Venezuela es la estatización de las empresas, por un lado, que le ocasionaron un grave daño al país y que ahorita el gobierno ha tenido de nuevo que ir a la privatización de las mismas para ver, lamentablemente la está vendiendo a precio de gallina. Sí, no, pero el control, flaca. pero el control Pero cambiario también cambiario, hubo un tiempo no en que solamente el muchos control economistas decían que eso era no dañino para el solamente país. el control cambiario, los controles han distorsionado la economía y no ha permitido una dinámica económica donde todos los elementos que influyen, las empresas, el comercio, el consumidor, donde haya una economía libre, ¿verdad? Con una intervención mínima del Estado que ponga control para que no se cometan injusticias con los que menos tienen. Pero aquí hay que darle estímulos a la empresa privada para que pueda desarrollar todas sus capacidades, ¿verdad? Y hay que generar una gran política, una cantidad de normas, las requeridas, para que los consumidores, para que el Banco Central controle la economía, la emisión de la moneda, Sí. y no haya este desastre que ha conllevado a la hiperinflación. Massa Zavala para murió, que, Massa para que Zavala el Banco Central, murió defendiendo la autonomía del Banco Central. para liquidar el déficit fiscal, ¿verdad? Que es lo que hace también que tengamos, que no haya recursos en la calle para que la gente tenga dinero, cómo comprar alimentos, Sí. medicinas, cómo la gente pueda vivir con calidad de vida. Eso es lo que tenemos que hacer en Venezuela, generar calidad de vida a nuestra gente, que la gente en Punto Fijo, aquí en Punto Fijo, que la gente en Los Taques, que la gente en Pueblo Nuevo, en el municipio de Falcón, puedan vivir con calidad de vida, en mejores condiciones de lo que estaba incluso
antes que Claro. como está, que cuando llegó Chávez. Sí. Pero por supuesto en muchas mejores condiciones Sí. de lo que se está viviendo. Debemos en este hacer el momento. corte comercial, pero cuando te dije lo que había dicho Eliezer Silita en relación de borrón y cuenta nueva, se refería al accionar del gobierno, en relación al gobierno. A eso se refería Eliezer Silita, decir como que vamos a dejarlo quieto, o sea, no hay que aplicar una cacería de brujas, nada de persecuciones, como que borrar las cosas. Ejemplo, hacer una auditoría en PDVSA y se comprobó que hubo corrupción, imagino, no sé qué fue lo que quiso decir ahí, pero o sea, como que no perseguir al chavismo como tal con un nuevo gobierno. A eso se refiere Eliezer Bueno, yo Silita. creo que no debe haber impunidad, ¿no? Ok, Lo que no puede haber es un gobierno que diga quién va a meter preso. El que dice a quién va a meter preso es el fiscal y un tribunal. Sí, bien. Pero, bueno, me gustaría sí, desarrollar claro. un poco la idea. Hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con Gregorio Goyo Graterol, abogado de profesión, presidente de Primero Justicia Falcón. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a 8 kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con el abogado Gregorio Goyo Graterol, presidente de Primero Justicia en el Estado de Falcón. Goyo, dejamos pendiente entonces lo referente a borrón y cuentas nuevas, justicia, en fin, tú me decías, bueno, que el ministro, que el político no tiene que estar diciendo que tal o cual persona va preso, en todo caso pertenece al sistema judicial. Sí, bueno, yo creo que hay que tener claro que si algo hay que rescatar en Venezuela es la autonomía de los poderes públicos. Esas instituciones, cada una de ellas, aunque debe haber una colaboración Claro, entre las pero que tres sean ramas del poder independientes. público, dime, que sean independientes. que sean independientes. Ahora bien, y para que sean independientes no puede haber impunidad. Lo que no puede haber tampoco es una persecución por parte del gobierno, Del nuevo gobierno. del nuevo gobierno, Ujú. que viole los derechos fundamentales de los venezolanos. Porque no puede ser el gobierno una patente de corso para que cualquier funcionario público, en una actitud de venganza y de revanchismo, se le pegue atrás a otro funcionario público. Ahora, evidentemente, hay casos muy emblemáticos. Ejemplo, el caso de Rafael Ramírez, tú Bueno, estarías ganado de que, pero ejemplo, por- que Italia lo extradite a Venezuela.
Bueno, yo no sé si ahora o cuando corresponda, porque el problema es que yo no estoy seguro de que una extradición de Rafael Ramírez en este momento ¿Surte efecto? bueno, o pueda ser realmente para hacer justicia y no para generar presiones políticas. Pero en todo caso, Rafael Ramírez es un connotado corrupto, ¿verdad? Ha sido el tipo, la persona que más daño le ha hecho a la industria petrolera de este país, seguido de estos señores, y pienso que eso tiene que recibir por parte del Estado venezolano a través de los órganos de justicia las condenas que conlleven a la privativa de libertad de él y de todos los que tuvieron en esa parranda de corrupción que hubo durante 10 años o 12 años de Rafael Ramírez. Los chavistas ahora lo califican de corrupto a Rafael Bueno, Ramírez. pero entonces esos son casos que no pueden, y como esos casos muchos, pero lo que te quiero decir, no puede haber impunidad, pero cuidado con creer de que porque ahora somos gobierno, vamos a hacer lo que hacía el gobierno antes, Claro. porque esto es sustituir un odio por el Así es, otro. así es. Venezuela necesita, Henry, Venezuela A necesita eso confianza. es lo que se refería Eliezer Ciriti. Venezuela necesita. Echar a un lado el odio. Venezuela necesita confianza, generar confianza, para que venga inversión. Venezuela necesita paz social, para que los trabajadores, los empresarios y el Estado se pongan de acuerdo para subir los salarios, por ejemplo, con el caso de los maestros. Aquí no hay paz social, no hay paz laboral. Entonces tú tienes a los maestros protestando en la calle para que les suban sus miserables salarios, mientras el país se entera de manera indignada que esta gente nos robó 3.000 millones de dólares de un solo carajazo. O sea, aquí hay un contraste. O sea, 3.000 millones solamente en las cripto. Nada más en los eso. cripto, no, en PDVSA, Es solamente que- en eso. Es que yo digo que eso es un sencillito, eso fue una propina de un funcionario del gobierno, porque eso es una gota en el océano respecto a lo que se han robado en este país en los últimos 23 años, se estiman por el orden de 700.000 millones de dólares. Entonces, Venezuela necesita paz laboral, paz social, confianza, instituciones firmes, consolidadas. Venezuela necesita un gobierno que ponga al lado la confrontación, que en lugar de estar promoviendo conflictos, genere soluciones, ¿verdad? Y eso pasa porque nos sentemos a gobernar todos, ¿verdad? Que nos sentemos a garantizarle a los venezolanos que va a haber democracia, que vamos a modernizar su economía, que la educación va a funcionar, que los hospitales van a funcionar, pero lo que no podemos es sustituir a un gobierno para nosotros ser los que vamos a perseguir a los que ahora están en la oposición, y los que estaban en el gobierno que ahora están en la oposición se vayan a las calles y a las plazas a protestar en contra de los que apenas comienzan a gobernar el país. Necesitamos en el 2024 despejar toda esa ecuación diabólica, ¿verdad?, que ha hecho tanto daño al país, que es la confrontación entre nosotros mismos. Nosotros necesitamos realmente un gobierno moderno, con principios, con valores, que esté a la altura de las circunstancias, que es conducir y gerenciar un país como Venezuela, que es un país muy complejo Todos los en candidatos, todos los aspectos, todos- y que podamos. Mira, aquí da pena, da vergüenza. Venezuela está a nivel con el perdón de los haitianos, Venezuela está al nivel de Honduras, de Haití, mientras Salvador, que es un país con 4 millones de habitantes, ya Se comienza a refieren dar a la calidad de vida. a la calidad de vida. Claro. Estamos por debajo de Al Haití ingreso, incluso. al ingreso per cápita. Así es. O sea, que nosotros, un país que estuvo en la primera línea, cuando algunos otros países allá, con los que han denominado los tigres asiáticos como Singapur o también Hong Kong, Taiwán, todos esos países estaban por debajo de nuestra economía. Hoy son economías bollantes que están muy, muy por encima de lo que hoy representa nuestro país. Sí, Yo oye, creo que oye, Venezuela... el discurso opositor, el discurso candidatural de oposición debe ir de frente contra el socialismo, porque en todo caso eso es gracias al socialismo. La gente, ejemplo, 20 Venezuela, María Corina Machado, ellos vienen y los invitados que tengo aquí de 20 Venezuela, ellos van muy de frente. Un gobierno capitalista, procapitalista, economía de libre mercado, plata en el bolsillo, así que dicen ellos abiertamente, plata en el bolsillo. Ese debe ser el discurso contra Yo te debo decir una gobierno. cosa, este maniqueísmo que dice que todos los malos están en el socialismo y todos los buenos están en el capitalismo, o que todos los malos están en el capitalismo y solo los buenos están en el socialismo, esa no la compro yo. Aquí hay gente
que están en todos los sectores. Como decía, que no, y no todo es blanco y no todo es negro, lo que decía hace rato. Claro, vale, pero entonces tú ves, yo te digo, yo creo que aquí hay gente que pretende el mercado sin que exista el Estado. Y hay gente que pretende que solo exista el Estado sin que haya mercado. Eso lo resolvieron los alemanes hace tiempo, con la economía social de mercado. Y hay una máxima que aplica. Esa máxima dice, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Y eso está pasando. ¿Dónde funciona eso? Los noruegos, los finlandeses, estos países nórdicos que tienen economías que funcionan. Hay un Estado fuerte, pero un Estado respetuoso de las libertades públicas en materia económica, en materia personal. Bueno, pero también funciona en Alemania, funciona en muchos países europeos donde la economía ha generado realmente calidad de vida. Ahora, que me digan a mí, ¿dónde hay una economía donde solamente funciona el Estado comunista, claro, o donde solamente funciona el mercado, que es lo que algunos están, aquí se deja, estemos claros, los empresarios no pueden andar de su cuenta completo, 100%, pero tú no puedes tampoco dejar que el mercado, que el Estado sea el que decida, claro, sin consultar a la ciudadanía. Ejemplo, yo, la Deutsche Welle Televisión, el canal alemán, en las transmisiones en español, sus noticias, la mayoría de las noticias, casi que el 100% de las noticias son de carácter económico. Las opiniones son de carácter económico. O sea, prevalece lo económico por encima de lo político. Bueno, también pasa en buena medida en los Estados Unidos, ¿no? Porque la economía, digamos, bueno, para nosotros que somos centrohumanistas, para nosotros el centro de la acción política es el hombre. Ahora, el hombre sin el Estado, el hombre sin la economía, no funciona. Ahora, estemos claros, ¿qué priva, la política o la economía? Van de la mano. Van de la mano. O sea, usted claro, no puede desarrollar un modelo económico si no tiene también un esquema político que desarrollar. Y tú no puedes tampoco pensar en un Estado que funcione si no tienes una economía que le dé sustento. Entonces, sí, pero el Estado debe funcionar para hacer justicia. No, sí, para el bienestar de la sociedad. El Estado no puede estar por encima de la sociedad. Bueno, fíjate tú, hay un término que se empleó hace más de 30 años en este país, 40, el Estado promotor. No es el Estado interventor, es el Estado que promueve la libertad, la propiedad privada. ¿Eso lo hizo quién? ¿Carlos Andrés Pérez? Bueno, eso fue una máquina. Aquí en Venezuela muchos, entre otros Carlos Andrés, pero es que eso aplicó en muchos estados que estaban transitando de un socialismo que rayaba en el comunismo hacia un Estado moderno y democrático. Entonces, ¿qué es lo que aplica hoy en el mundo? Un Estado al mínimo de sus facultades, pero con fuertes competencias para promover la propiedad privada, claro, para promover la empresa privada, para promover las iniciativas personales, para que el ser humano desarrolle todas sus capacidades y las ponga al servicio de la sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer. Sin que se vea tanto al mandatario Goyo, porque en Europa muchos de esos países que están con economías bien estables, la gente no sabe lo que hace el presidente o el primer ministro. Bueno, la gente no se entera. Pasa es que todo se ve en las acciones. Bueno, porque en Venezuela tenemos un exceso de presidencialismo. Así es, claro. O sea, hasta en la sopa tenemos al Venezuela manda al presidente. el presidente es el que le dice a los magistrados lo que tienen que hacer, manda a decirle al CNE cuando convoca elecciones, al Contralor a quién investigar, al Consejo, a la Asamblea Nacional qué leyes. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos con los ¿cómo se llama esto? Con leyes especiales, donde el presidente gobierna por decreto. Sí. Aquí la Asamblea Nacional realmente es un apéndice del presidente de la República. Entonces necesitamos, Venezuela tiene que disminuir ese caudillismo que tiene más de 250 años en el país, que se refleja en nuestras instituciones para que tengamos instituciones. Debemos hacer el corte comercial al regreso. Los candidatos actualmente están para participar en las primarias. ¿Hay alguno de ellos, hay asomos de caudillismo allí también o no? Eso lo abordamos luego. Hacemos el corte comercial, venimos ya con nuestro último segmento conversando con Gregorio Goyo Graterol, abogado de profesión, presidente de Primero Justicia en el Estado Falcón. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos.
La amistad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con el abogado Gregorio Goyo Graterol, presidente de Primera Justicia en el Estado Falcón. Hablaste de Venezuela, es un país muy presidencialista donde los caudillos han salido a relucir desde hace un buen rato. Ahora, tenemos un pool de candidatos a las primarias. Sí, señor. Y quisiera también conocer tu percepción en relación a cómo marchan las primarias. Pero ¿hay asomos de caudillismos allí entre esos candidatos o no? Por fin nos vamos a librar del caudillismo con esos candidatos que están allí, van a participar en las primarias. Bueno, es que yo creo que todo el proceso para desmontar todo este caudillismo y las instituciones, el modelo que tenemos en Venezuela, va a haber que hacer varias reformas, no solamente una elección, sino un cambio de política. Afortunadamente yo veo que todo lo que se está llevando a cabo con el tema de las primarias, a veces con sus desbalances y sus excesos en algunas declaraciones, pero yo creo que son fundamentales las primarias. Alguna gente piensa que no, yo creo que... ¿Van bien encaminadas? Yo siento que sí, yo siento que sí. Hay 9, 10 candidatos hasta ahora. Eso es muy bueno, eso no es malo. Es muy bueno que salgan muchos candidatos, pero es mucho mejor si todos se someten a las normas establecidas para las primarias, que es lo que viene pasando. Todos los candidatos ya prácticamente han manifestado, los candidatos de los sectores democráticos comprometidos realmente, porque hay algunos otros que tienen, que no están comprometidos con esta política y que bueno, no pertenecen en todo caso pues a este esfuerzo que venimos haciendo de hace mucho tiempo. Pero lo importante es, vamos a una primaria, el que quede candidato electo en esa primaria, a ese lo vamos a respaldar, como se llame. Yo particularmente, no solo por ser presidente de un partido, que en este caso Primera Justicia, yo considero como ciudadano de este país, más que como jefe político, como ciudadano de este país, yo considero que Enrique Capriles, ¿verdad?, con mucho respeto por la entidad y la dignidad del resto de los candidatos que están compitiendo con todo su derecho. Yo considero que Enrique es el venezolano en este momento, por su trayectoria política, que está en mejores condiciones para conducir al país. Enrique Capriles... ¿Está inhabilitado? Oye, ya vamos a hablar de ese tema rapidito. Enrique Capriles conoce a Venezuela y Venezuela conoce... Betancourt decía que para ser presidente de este país había que conocer la geografía nacional, conocer la historia de Venezuela y conocer la gente, las mujeres, los hombres, los jóvenes, los niños de este país. Enrique Capriles conoce al país y el país conoce a Enrique Capriles. Algunos podrán tener reservas, otros podrán no estar de acuerdo, pero yo creo que si hay un mínimo de conciencia, todos debemos coincidir en que Enrique Capriles en los últimos años, en los últimos 15 años, Enrique Capriles ha sido el venezolano que más esfuerzo ha hecho para desplazar al chavismo, a quienes han gobernado este país en los últimos años. En menos de 6 meses, Enrique Capriles enfrentó a Hugo Chávez en octubre del año 2012 y luego en abril, el 11 de abril del año 2013. En menos de 6 meses, Enrique Capriles enfrentó a Chávez y a Maduro. Y no habían enterrado bien al presidente Chávez, ya Maduro era candidato después de la muerte de Chávez. Y esas 2 campañas fueron 2 campañas titánicas, heroicas, diría yo, que convocó al pueblo venezolano y concitó ese apoyo, donde muchos dicen, por cierto, que en el año 2013 Enrique ganó las elecciones,
Bueno, yo creo que pudo haber sido así. Ahora, eso no lo pudimos comprobar nunca. Porque, entre otras cosas, aunque a boca de urna Enrique había ganado las elecciones, porque lo decían las encuestas, los exit polls, lo cierto es que nosotros no pudimos nunca comprobar eso, porque no tuvimos acceso a todas las actas que tenían que llegar a nuestro comando, porque, entre otras cosas, las incidencias que hubo en muchos centros de votación con los círculos bolivarianos y todo aquel caos, nos impidió tener las actas a nuestro favor, de manera que no supimos nunca a ciencia cierta si Maduro ganó con 200.000 votos o Capriles ganó por 200.000 votos. Pero lo cierto es que el Tribunal Supremo de Justicia, todas las instituciones en el país y la comunidad internacional ya había reconocido a Maduro. ¿Con qué fuerza Enrique Capriles para rebatir los argumentos de aquellos quienes dicen que Enrique no tuvo los testículos y el arrojo? No, Enrique hizo lo que tenía que hacer. Actuó como un estadista, actuó responsablemente, actuó con entidad política, actuó con firmeza, porque de otra manera iba a estar ejerciendo el derecho a la defensa de un triunfo que no podía comprobar. Y muy probablemente hubiera habido, Enrique estuviera hoy en la cárcel, en el extranjero, o peor, muerto. Pero supongamos que él hubiera querido ofrendar su vida, eso es problema de él. Pero es que con él no hubiera muerto, no hubiese sido nada más Enrique Capriles, hubiera sido mucho venezolano. Sí, Goyo, pero está inhabilitado Enrique Capriles. Bueno, mira, es que en Venezuela todo el mundo está inhabilitado. Gracias por tu pregunta, porque en Venezuela todo el mundo está inhabilitado. María Corina no está inhabilitada, Óyeme, ni Pérez Villa, que estuvieron inhabilitados, ya no. Perdóname. Ojalá no estén inhabilitados. No, que no están inhabilitados. Ojalá no estén inhabilitados, porque todavía el gobierno no se ha atrevido a decir quiénes están y quiénes no están inhabilitados. Ojalá no estén inhabilitados. Pero bueno, si dan una sentencia, tú estás inhabilitado por un año. Está bien. Eso pasó con María Corina y Pérez Villa también pasó lo mismo. Bueno, está bien, pero hasta ahora el gobierno no ha dicho quiénes están y quiénes no están inhabilitados. Ahora, además, eso no le corresponde al gobierno tampoco. Bueno, estoy hablando desde la práctica del Estado indecente del Estado que hace sus cosas. Ahora bien, muy bien. ¿Superlano estaba inhabilitado Superlano en Barinas? Te lo pregunto. No. No estaba. Lo inhabilitaron después que ganó. Lo dejaron correr, ganó las elecciones y después que ganó, después de haber ganado, lo inhabilitaron. Entonces, en Venezuela no tiene garantía ni el que está inhabilitado ni el que está habilitado. Esto es un tema político. Si tú me preguntas a mí, ¿de quién es el problema de la inhabilitación? ¿Es de quién? ¿De nosotros o del gobierno? Yo te digo que es del gobierno. Es del gobierno. Si el gobierno quiere inhabilitar a Capriles, a María Corina, al otro, eso es problema del gobierno, no es problema de nosotros. Y nosotros, óyeme, discúlpame, nosotros no le vamos a resolver al gobierno diciéndole, bueno, como estos son los que están ganando, como Enrique el que está mejor, y María Corina el que está mejor, y el gobierno los inhabilita, o Pérez Villa, etcétera, los vamos a sacar. No, nosotros vamos a competir con nuestro candidato. Y una vez que gane Capriles, que creo yo que es lo que va a pasar. En las primarias. En las primarias. Ajá, y si luego para inscribirse al CNE le dicen no, está inhabilitado. Bueno, una vez que gane Capriles o gane el candidato que quede, nosotros lo vamos a apoyar y lo vamos a inscribir. Y lo intentaremos una y dos veces. Pero si gana Capriles en la primaria y no lo permiten inscribir en el CNE porque está inhabilitado, ¿qué pasa? Escúchame, es que si gana Capriles o gane cualquiera, por eso te puse el ejemplo de Barinas. Si el candidato que gane, llámese Capriles, no lo dejan participar, hermano, el reglamento de primaria va a establecer el mecanismo cómo lo vamos a sustituir. Pero no van a dejar de participar. No, pero por supuesto que no. Ahora bien, ¿qué pasó en Barinas después que el gobierno inhabilitó al primero, al segundo, al tercero, al cuarto? Terminaron aceptando al quinto. Y el quinto terminó sacando, ¿verdad? Superlano ganó por 108 votos. Sí. Y el quinto sustituto, quinto sustituto, terminó sacando 56.000 votos de ventaja. Lo que te quiero decir con esto es, nuestro candidato puede ganar las primarias y las puede ganar muy bien, pero si lo inhabilitan y no lo dejan inscribirse, el sustituto va a sacar más votos que el que ganó las primarias. Y el gobierno va a tener que cargar con el costo político. ¿Qué hacer? Si dejar participar al que ellos dicen que está inhabilitado o inhabilitarlo y tener que participar con otro que puede terminar sacando más votos que el que salió beneficiado en la primaria. Eso es problema del gobierno. El gobierno quiere inhabilitar, problema suyo. El gobierno ¿Quién ganó las primarias? Capriles. No tengo dudas que va a ser. Y si Capriles gana la primaria y dice no está inhabilitado, entonces sería María Corina quien ocuparía el reglamento lo tiene que establecer. Y si el reglamento dice el segundo, el tercero, el cuarto, bueno, eso se irá resolviendo en el camino. O a lo mejor el reglamento te puede decir, bueno,
a lo mejor no es uno que haya participado. Y tiene que haber un consenso para escoger a alguien que no haya participado. Habrá por muchos decirte algo. reglamentos, hay que respetar el reglamento en Por todo supuesto caso. que sí. Oye, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Bueno, siempre con un exhorto a la gente a involucrarse en toda esta dinámica, a no perder la fe, a no perder la esperanza, de que estamos en un momento crucial, no ha sido el único, nuevamente se reeditan circunstancias que vimos en el pasado, pero yo creo, compañeros, que aquí debemos detenernos a pensar, ¿nos vamos a calar a Maduro hasta el 2031? Yo no. Espero que ustedes lo estén pensando y meditando muy bien y vayamos a votar en las primarias y vayamos a votar para sacar a Nicolás Maduro, que Venezuela recupere su democracia, que Venezuela recupere su calidad de vida, para que tengan oportunidades nuestros chamos, nuestros muchachos, para que regresen los 7 millones de venezolanos que están allá afuera, para que nuestros padres y nuestras madres puedan vivir con calidad de vida, para que los pensionados, los jubilados, para que los maestros, que son los que nos han precedido en esta lucha, como nos han formado, tengan derecho a vivir en paz, en tranquilidad y por supuesto con calidad de vida para todos. Bien, gracias a Gregorio Goyo Graterol, abogado de profesión, presidente de Primera Justicia en el Estado de Falcón. Ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo hasta mañana y Dios les bendiga.